1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Muy bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Lorena Hook. Y yo, Cindy Roth Hook, y en esta oportunidad estamos con Marcelo Dayer, médico oftalmólogo, director del Centro Oftalmológico Crespo. Muy bienvenido, Marcelo, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, voy a tratar de responder sus preguntas y ubicarlas en lo que es mi carrera. Marcelo, contanos cómo te especializaste en ser médico oftalmólogo. ¿En dónde fue que estudiaste? Bueno, mi historia en lo personal, les quiero contar un poquito cómo se me ocurrió hacer la especialidad. Uh-huh. El tema es que yo de muy pequeño decía que iba a ser oculista, cosa que en una época, hace muchos años, tipo año 63 por ahí, yo ya decía que iba a ser oculista. Era muy chiquito, tenía 4 o 5 años. Y resulta que nadie me creyó. Pero evidentemente algo tenía de mi destino. Yo averigüé, cuando ya era adolescente, con mi médico, el doctor Eduardo Villarruel de Diamante, yo soy de Diamante originalmente, y ahí él me dijo, mira, tenés que estudiar medicina, médico, uh-huh. Y después tenés que entrar a la especialidad. Ah, le digo, bueno, ¿y dónde estudió usted? Y yo estudié en Rosario, yo soy de Casilda, estudié en Rosario. Ah, bueno, entonces puedo estudiar medicina en Rosario. Bueno. A todo esto en mi casa medio no sabían que yo había averiguado todas las cuestiones. Y en el año 74, que ya estaba promediando mi 5º año de la secundaria, mi papá en la mesa familiar me dice, bueno, ahora te vas a viaje de estudio, mitad de año, cuando vuelvas me tenés que decir qué vas a hacer. Porque o trabajás o si claro. Querés estudiar, nosotros te vamos a ayudar. Bueno, y así fue, yo le dije lo que lo sorprendió. Digo, no, yo voy a estudiar medicina porque voy a estudiar oftalmología. Ah, mira el señor, ¿y a dónde vas a estudiar? Y en Rosario, si puedo, en Rosario. Yo había averiguado todo. Y así fue, ese como que fue mi destino. Y me apasionó. Desde un inicio. Estudiar medicina me abrió la cabeza mucho porque me empezó a gustar otras cosas. Clínica general, traumatología, pero la meta era oftalmología. En un momento dado, en un 4º año y 5º año, en 5º y 6º año tuve ginecología un año, obstetricia el otro, pero tuvimos los mismos docentes en el mismo hospital, nos hacían quedar en las guardias para que veamos el parto y me entusiasmó. Lo cual, después el destino que hizo que yo pudiera hacer mi especialidad en un lugar privado y después me reencontré con uno de los profesores trabajando. Yo iba a operar cataratas a San Lorenzo y me lo encuentro al profesor que era de ahí, de San Lorenzo. Y un día le confesé que había sido alumno de él esos 2 años y todo, y que me había entusiasmado la especialidad. Y él me preguntó, ¿por qué no seguiste? Y porque lo veía usted que llegaba dormido a la mañana, porque antes se hacían muchos partos más naturales, ¿viste? O sea, acompañaban a la embarazada toda la noche si era necesario. Bueno, era otra época, estamos hablando de hace muchos años. Y en ese tiempo, que me gustó, aprendí muchas cosas en el pregrado, o sea, siendo estudiante. Y bueno, después trabajé como médico hasta que un compañero del departamento tenía un compañero de él que hacíamos mucho fútbol, jugábamos mucho al fútbol y éramos del grupo. Y un día lo encontramos en la calle y él me dice que estaba haciendo oftalmología. Y le digo, ay, mira, yo también quisiera, bueno, yo te voy a avisar cuando se abran se abra el lugar para nuevos integrantes de residentes. Y bueno, un día me avisa, no había celulares, o sea, no era fácil la cosa. Claro. Un día me avisa que me presentara, y bueno, se rindió ahí un examen, una entrevista y entré en una clínica privada. ¿En qué facultad estudiaste? Yo estudié en la Facultad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la UNR. ¿Y hace cuántos años que ejercés? Hace muchos años. Yo me recibí de médico general en el 83. Y la especialidad la empecé en el 85. Claro. La experiencia mía como clínico, haciendo guardias, inclusive el último tiempo en terapia, me pasaron a terapia a mí, no sé, me vieron cara de que podía funcionar en terapia. No había la especialidad como hay ahora que tampoco había de emergencias, uno se formaba en el andar, digamos. Claro. Y lo mismo, bueno, entonces ahí empezamos a estudiar emergencia, terapia, qué sé yo, y por ahí salta el tema de la especialidad.
Y bueno, tuve que dejar guardias, todo. Acá en este caso, eso se lo digo a muchos de los chicos que a veces atiendo y que no les gusta mucho estudiar, todo, les digo, aprovechen cuando tienen familia que los apoyan y que les pueden ayudar a estudiar sin trabajar, porque yo intenté trabajar y estudiar y es muy difícil, es muy complejo, porque hay carreras que te llevan muchas horas de silla. Sí. Y esta es una. No es que es difícil, es larga. Y tenés que estudiar y cargar material en tu cabecita. ¿Y cómo fue que llegaste a Crespo con el Centro Oftalmológico de Crespo? Bueno, esa fue una historia en el año 95 más o menos, empecé a viajar a Diamante. Yo iba a visitar a mi familia en las vacaciones y había un médico mayor que estaba haciendo un poco de oftalmología. ¿Ya estabas radicado acá en Crespo? No, yo estaba en Rosario y viajaba. En Rosario. Porque resulta que yo fui muchos años docente en la universidad y éramos un grupo con este amigo que me llamó, vení que vamos a hacer la especialidad, él fue mi jefe residente, me enseñó muchas cosas, él, seguimos siendo muy amigos, y resulta que en ese tiempo yo viajaba a Diamante. Entonces este médico me pidió, no me ayudás con este tema, porque él pasó por, o sea, era clínico, después hizo ginecología, después, o sea, y él ahora estaba haciendo oftalmología, que le pareció una especialidad más tranquila, y de hecho, relativamente más tranquila, pero entonces yo lo empecé a asesorar y a ayudar, y de pronto, en el fin del 95, me di cuenta que Rosario... yo tenía mucho trabajo en Rosario, pero estaba como estresado, como que pasado de vuelta, porque el trabajo no era de Rosario, era ir a Villa Constitución, San Lorenzo, Rosario. Era todo el tiempo viajar. Era todo el tiempo, sí. Pero no, era parte de la forma de trabajo. Entonces, en ese momento, de ese pico de estrés, yo ya viajaba a Diamante, así, y bueno, me instalé en Diamante un consultorio y atendía después de dar clases. Los viernes yo me volvía, pues dábamos clases los viernes a la mañana, en un hospital escuela que se llama Eva Perón, en Granadero Baigorria. Ahí yo fui alumno y después fui docente unos 10 años. En ese tiempo que viajaba, al final decidí volver a Diamante, o sea, volver a mi provincia. Bueno, empecé a trabajar. Había mucha necesidad de un especialista que operara y que, o sea, yo ya vine con una formación y con algunos bastantes años de experiencia, con más de 200 cirugías, o sea, ya venía con experiencia, estaba preparado para enfrentar algo solo. Ya en los años 80 y 90 se operaba, digamos, los ojos. Sí, yo empecé a operar catarata haciendo la especialidad, empecé a operar cirugías menores, ayudaba en cirugía de catarata, retina, etcétera, y después, en el año 88, yo empecé a operar siempre... bajo la especialidad uno está asesorado por acompañado por y el me jefe. imagino que la tecnología de antes no era la misma que de ahora para operar. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que hoy ves? Bueno, nosotros, el grupo nuestro, entre el 85 y el 90 hubo un shock dentro de la oftalmología. Primero que fue una especialidad muy tecnológica, empezó a tecnificarse la medicina en general, y nosotros lo sentimos de golpe, porque se venía con una técnica quirúrgica de 50, 60 años y de pronto aparecieron los lentes intraoculares, aparecieron cambios de técnica. ¿Y el láser cuándo apareció? Ya estaba el láser. Ah, ya estaba sí, porque, en el 80. A ver, el láser, hay muchos tipos de láser y nosotros utilizamos los láseres, que les voy a contar algo. Toda la tecnología que nosotros usamos se utiliza para la parte bélica. ¿Qué sería la parte bélica? La guerra. Se claro. utiliza para la guerra. Y entonces después supongo que las empresas dicen, ¿a quién más le podemos vender esto? Claro. A los médicos, que tratamos de no hacer daño, sino de ayudar. Claro. Y bueno, el primer láser que se utilizaba era el láser de argón, que es un láser que transmite calor en la punta donde se enfoca, que fue creado principalmente para guiar los misiles a los objetivos por calor. Ah, mira. Entonces nosotros lo utilizamos para quemar los vasitos, quemar las zonas de la retina que están enfermas y mejoraban los pacientes. Bueno. Después apareció el Jack láser, que es un láser que se utiliza para... Es un láser que es terrible porque actúa a nivel molecular.
produce un estallido de la molécula y nosotros lo usamos para romper membranas, abrir algunos orificios en el iris, cuando necesitamos para el glaucoma, etc. Y después apareció el excimer láser ahí a fin de los 80, 90. En el 90 puso en auge el excimer láser para la miopía y el astigmatismo, que es para lo cual se creó primero. Y eso es como un láser ¿qué hace el láser en la córnea? Talla la graduación del lente en la córnea. Entonces es un láser que produce gasta el material y le da un formato a la córnea para transformarla en su propio lente, digamos, porque la córnea es una lente, pero acá modificás la superficie para que ese lente que necesitaba aéreo o de contacto, vos los aplicás sobre su propio tejido. Y eso es lo que hace el excimer láser. Después aparecieron los láseres de femtosegundo a fin del 2000, que es un láser que se utiliza para alguna parte de la cirugía de catarata. No se usa para la cirugía de catarata, se usa para hacer cortes, para romper el cristalino, para hacer una serie de pasos de la catarata, pero no lo termina. O sea, no es uno que dice me operé con láser, no. O sea, no se opera todo con láser, porque vos tenés que hacer una parte con el femtosegundo, láser. O sea, femtosegundo es más corto que milisegundo, o sea, es algo muy rápido. Claro. Entonces, esa es la medición, por eso se llama femtosegundo. Y eso se utiliza para hacer cortes, ingresos, hacer una parte de la cirugía y después hay que terminarla con facomulsificación o otra técnica dependiendo del caso. Para el que no sabe, que está mirando por ahí, ¿qué es la catarata? Que hablas que operás, ¿cómo la definirías? ¿Es algo muy común? Es claro, la catarata, el tema es que el humano ha sobrevivido más tiempo que en otras épocas. Ahora depende de la región, por supuesto, porque depende de muchos factores ambientales, alimenticios, de vida. Hay pacientes que están ya promediando arriba de los 75 años para arriba, o sea, ya personas de 80 años hay más en todo el mundo. O sea, en los países que están mejor económicamente viven más años, eso es una realidad. Entonces, esta enfermedad no es una enfermedad, es algo de la evolución. Es de la vejez, digamos. Claro, la más común es la de la senil, digamos, la de los años, que esa puede aparecer a partir de los 60 años, promedio. Hoy día aparece antes porque hay muchas personas, las que trabajan expuestos al sol, o a sustancias, o a hornos de alta temperatura, o que trabajan con comidas, por ejemplo. Bueno, después están las de las enfermedades, pero yo estoy hablando de las que suceden así, porque el cristalino que está detrás del color del ojo es como una lentejita que tiene capacidad de enfoque, la cual perdemos con los años y tenemos que usar un lente para leer, como este. Claro. Resulta ser que tiene filtros. Claro. Tiene filtros para las radiaciones del sol, las radiaciones solares, como el ultravioleta, los infrarrojos. ¿Y qué hace cuando uno está mucho tiempo expuesto al sol o a las radiaciones del sol, como los que sueldan? Los que hacen soldadura, el arco voltaico tiene las mismas radiaciones del sol, por eso produce las quemaduras que produce. Te podés quemar de la misma forma que el soldador con la nieve, el resplandor de la nieve o del agua. Si vos estás expuesto al agua y no te proteges, podés sufrir una quemadura. Claro, por eso cuando se va a esquiar están los anteojos. Claro, no es de facha, sino de es necesario usarlo, claro. O sea, es parte del cuidado que tenés que tener. Y en ese sentido, el cristalino se calienta y eso, no, si vas una semana a esquiar no te va a pasar eso, pero si vos vivís en una zona que vos trabajás, estás afuera, es muy probable que tengas opacidad del cristalino con el tiempo antes de lo que habitualmente aparece. O sea, te puede aparecer, por ejemplo, yo tengo historial de operar pacientes que trabajan en la prefectura, que de los 18 años están en el río porque trabajan ahí, están y no, viste, cuando uno es joven hay mucho reflejo, digamos, no se del cuida, agua. y claro, por el reflejo del agua, y llegan a los 40, 45 años y tienen cataratas, como un paciente de 60 o más. Muy joven, claro. Y después, bueno, si sos diabético te puede aparecer catarata antes por un tema metabólico, si tomás corticoides, porque esto es una enfermedad que tenés que usar corticoides, te puede producir una catarata, o sea, puede haber cataratas secundarias a medicamentos, enfermedades, traumas. Claro. ¿Una persona puede quedar ciega por tener una catarata?
en realidad la discusión en la especialidad de decir es una persona ciega por catarata, ciego podés quedar con el glaucoma. Que eso. Hace unos días fue el Día Internacional del Glaucoma. Estamos en esta semana. Sí. El problema del glaucoma es que te seca el nervio óptico si vos no lo tratás. O sea, si lo detectás, ¿qué sería el glaucoma? Para definirlo. Para que termine el otro. Y entonces, ahora te voy a decir. Entonces, esa alteración a nivel por las enfermedades, como te decía, por medicamentos como los corticoides, etcétera, sucede. Vos lo único que tenés que hacer es controlarlo. Claro. Y bueno, ya que trajiste el tema del glaucoma y que estamos en estos días del glaucoma, el glaucoma es una enfermedad, es un nombre que incluye muchas cosas. Por eso a mí me gustó la definición hace muchos años de un disertante que dijo: el glaucoma es una enfermedad del nervio óptica crónica y progresiva. Se diría una neuropatía óptica crónica y progresiva. ¿Por qué? Porque la parte más importante que siempre se dijo es la presión alta del ojo. La presión, hay una presión normal como la presión del cuerpo, tiene que haber una presión normal para que el cuerpo funcione. 12,8, ponele. En el ojo hay una sola y puede ser no menos de 6,7, no más de 20. Vos tenés que estar en ese rango, ¿no es cierto? Por supuesto que es como el cuerpo, si vos sos de 10,6 de presión baja y un día tenés 15,9, estás haciendo un pico de presión. Claro, dentro del rango de normalidad, digamos, de la presión arterial. Bueno, en el ojo es, si vos siempre fuiste de 12, 11, 12 y un día tenés 18, algo pasó ahí. Claro. O hay una tendencia a subir, hay que estudiar y controlar. La enfermedad del glaucoma también se puede dar por problemas circulatorios, o sea que le falte oxígeno al nervio y por más que haya una presión dentro de lo normal, actuaría como que esa presión está dentro de lo normal, 16, 17, pero la falta de oxígeno hace como que esa presión fuera más alta, o sea, el nervio sufre el daño porque es como una plantita que le falta agua, ¿viste? ¿Y cuáles serían las causas? ¿Por qué aparece? ¿Una cuestión genética? ¿Predisposición? Exactamente. La cuestión de estas enfermedades como el glaucoma, hay un alto porcentaje de genética, o sea, si tiene los dos padres son glaucomatosos, ese hijo puede tener altas chances de ser, en la medida que pasan los años, de tener glaucoma. Porque el glaucoma es una clase de glaucoma, es decir, hay congénito que es distinto, y eso a veces no hay antecedentes en la familia. Y después el glaucoma más común, que es de ángulo abierto, porque hay varios tipos de glaucoma, de ángulo abierto, ángulo estrecho, cerrado, etcétera. Claro. Pero si vos me decís son de por vida, hay que tratarlo de por vida. Es una enfermedad, como el nombre dice, neuropatía óptica crónica y progresiva. Es como las enfermedades crónicas y progresivas, como la diabetes, como la hipertensión arterial. O sea, son enfermedades que no puedes dejar de tratar. Y controlar. ¿Viste? ¿Por qué? Porque a pesar de que vos des el tratamiento, en el glaucoma, en el caso, podés empezar con gotas, responde o no responde, o que aparezca, bueno, vamos a aplicar más tratamiento con medicación, o vamos a tratar aplicar algún tratamiento con láser, el cual colabora con bajando algunos grados, unos 4 o 5 grados, y después, bueno, hay cirugía, por supuesto. ¿Y cuándo se hace cada uno? Y depende, porque si el paciente llega en los casos que no son frecuentes, que es casos de ataque agudo de glaucoma, que es un paciente que presenta un dolor muy intenso y que le lleva a que en el momento que tiene el dolor es tan intenso, le puede provocar náuseas, vómitos y pierden la visión. Entonces, eso es una urgencia para nosotros. Se le trata de bajar lo antes posible con medicación. A veces se lo tiene que internar y son quirúrgicos, esos casos son quirúrgicos. O sea, y esos son los casos peligrosos donde puede quedar ciega la persona. En el momento, habitualmente es unilateral casi siempre el ataque. Entonces ya te decís, bueno, si pasó esto, ya revisás el otro y ya sabés que está la predisposición y ya lo tratás. Suceden esos casos, no son comunes. Te estoy hablando que en estos 40 y pico de años que tengo la especialidad, he tenido... pocos casos que en Rosario, lleguen a ceguera. Acá y todo esto, habré tenido 12 casos. Que llegan a ceguera, digamos. Sí, y después están los casos que ya llegan tarde, porque hay un tema que es el saltear. Nosotros acá usamos mucho la automedicación y saltear la atención con el médico, y van hacia una óptica, y la óptica no está preparada para eso, está preparada para hacer el armado del lente que uno le indica. O
si da la indicación del lente de contacto, en nuestro país son los ópticos contactólogos, no todos son contactólogos, el óptico contactólogo el que hace las prácticas. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes que se ven en el consultorio? Bueno, en el consultorio... ¿Ojo seco? Pregunto, porque es como que está de moda escuchar que se habla de ojo seco. Hace más de 20 años que el ojo seco se ha puesto de moda y hoy fuera de cámara hablamos por la tecnología. Claro, las pantallas vendría a ser el celular, la computadora. Que las pantallas evitan el parpadeo, porque ni hablar los chicos con los juegos, los grandes con los juegos, porque no hay edad para eso. Y ahí te encontrás con que no parpadeas. Claro. Y al no parpadear, hay un aire acondicionado, un ventilador, y ya te reseca. Normalmente te seca las mucosas, a la nariz, la garganta, qué sé yo, y vos ahí estás con el ojo así sin parpadear, y te reseca más. Y las pantallas han sido el enemigo de nuestros ojitos. Claro. Pero ¿qué va a ser? Es el mundo que nos tocó vivir. ¿Y qué se hace para tratar? No, para eso la indicación es usar unas lágrimas artificiales, que ya te digo, más de 20 años que antes había 3 tipos de lágrimas artificiales. Ahora hay una variedad impresionante de lágrimas artificiales. Las empresas lo saben y sacan las propagandas en la televisión de distintos tipos de... lo que a mí no me gusta usar dentro de las lágrimas son los descongestivos. Los descongestivos tienen efedrina, parientes de la efedrina, que producen vasoconstricción. Claro. Y si vos abusás de esa gotita porque te aclara el ojo y qué sé yo, podés llegar a tener un poquito dilatada la pupila, ver borroso. Y en algunos casos, excepcionalmente, si lo usás mucho, te lo pones 5 o 6 veces en el día, el que es hipertenso puede tener un poco de presión arterial. O sea, no es gratuito. Y todo debe ir con su correspondiente receta, me imagino, controlado por eso también. Hay una variedad que pueden ser de venta libre, pero ya cuando tienen descongestivo y todo eso hay que tener cuidado. Si es una lágrima básica, no hay problema, que sea de venta libre. Se escucha también, bueno, hablando de la gente que tienen anteojos, que usan anteojos, de astigmatismo, presbicia. ¿Cuál sería la diferencia y cómo se trata cada uno? Bueno, ese es el primer, digamos, como enfermedad. Algunos casos son de enfermedad, cuando tienen mucha graduación o ya han perdido nitidez y no la podemos recuperar. Pero lo más común es eso, la hipermetropía, la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo son los 3 defectos ópticos básicos que tiene el sistema óptico de nuestros ojos. Para los que no saben, ¿cómo vos podrías definirlas y explicarlas? Vos imaginate que tenés un proyector de imagen y la imagen, para que se vea clarita, tiene que estar enfocada en la pared que uno dispone para que se vea. Ese sería el que ve normal. Sí. La imagen se enfoca en la pared y se ve perfecto. Cuando uno tiene un defecto puede pasar que ese sistema de óptica del aparato que manda la imagen sea muy potente y la imagen queda enfocada delante de la pared. Claro. Como la luz sigue su trayectoria, en la pared se ve la imagen borrosa. Ese es el miope. ¿Qué hace el miope? Arrimaría la mesita con el aparato para que se enfoque en la pared. Se pone más cerca. Claro, entonces ¿qué hace el miope? Arrima el objeto y ahí lo enfocó. Claro. Bueno, ese es uno. Después está el hipermétrope, que es todo lo contrario. Es un sistema óptico del proyector muy débil y la enfoca detrás de la pantalla que queremos ver. Entonces en la pantalla se ve turbio. Bueno, ese es el hipermétrope, que corre con desventaja de alguna manera con el miope, porque el miope se arrima y ve perfecto. El otro se arrima, ve más grande, pero se cansa terriblemente. Ahí el que trabaja mucho es el cristalino, que es el que se forma en la catarata cuando está turbio, porque enfoca. Tiene un movimiento de enfoque. Mágicamente está hecho por el cerebro, le manda una orden al cristalino, porque no es que es una pantalla plana, el ojo busca enfoque. Eso lo lograron, no sé cómo hicieron, pero lo lograron con las cámaras de foto y las cámaras de los teléfonos, que el autofoco que tiene. Eso es y nuestros el desenfoque también. Esos son nuestros ojos. Esos son nuestros ojos. Yo quiero ver acá, fabuloso. Mi ojo enfoca acá. Claro. Yo ya lo perdí un poco, por eso tengo unos lentes acá para enfocar de cerca. Bueno, eso se pierde, que es la presbicia, que eso viene después. Presbicia. Bueno, ese es el hipermetro que lucha. Y el astigmata casi siempre es una deformación en la córnea. También puede ser del cristalino, si tiene alguna catarata congénita o tiene algún trauma que le provocó una borrosidad, puede deformarse y provocar un astigmatismo. Pero el astigmatismo normalmente es de la córnea. La córnea es una cúpula y como cúpula tiene ejes.
En los casos del astigmatismo esos ejes están un poquito chuecos. Entonces cuando entra la luz se deforma, no entran los rayitos de luz parejitos. Claro. Cuando choca con esa superficie que está mal, torcida, digamos, en algún eje, porque siempre es en algún eje, entra y se tuerce la luz. Y la imagen se tuerce también. Claro. ¿Y los 3 son operables o hay alguno que no se puede operar, que no hay solución y que solamente es anteojo? Todo es quirúrgico ya. Se puede operar. La cuestión es también que te termino de explicar el astigmatismo, que tú ves puede ser miope o hipermetrópico. Tiene las dos variaciones. Claro. Bueno, y la presbicie, que es lo que aparece con la edad cuando pierde la acomodación, digamos, el autofoco nuestro cristalino. Cuando empieza ese problema, bueno, hay que usar un lentecito. Bueno, ¿se pueden operar? Se pueden operar. La cirugía de Excimer se desarrolló sobre todo para la miopía y el astigmatismo miope sobre todo. Y después se fueron agregando programas. En los 90 se mejoraron esos programas, después de los 2000 se mejoraron más. De todas maneras, de los que se opera, lo mejor que anda es el miope con el Excimer láser. Después tenés otras variaciones, porque cuando uno va a operar a un paciente tiene que estudiar muy bien todo el ojo para ver qué tipo de cirugía se le realiza. Si se puede hacer con el Excimer, porque la córnea tiene suficiente espesor para poder tallarle el lente. Hay lentes que superan cierta medida, que ya no se hace con eso con Excimer. Se colocan lentes intraoculares. Los lentes intraoculares se desarrollaron para la catarata, pero después se desarrollaron para la miopía, el astigmatismo, en el caso de que las córneas no tengan suficiente espesor para hacer la cirugía de tallado. Y eso ha mejorado mucho. Algunos lo están utilizando para lo que es la cirugía de la presbicie, también poniendo un lente multifocal dentro del ojo. Toda cirugía tiene un riesgo, entonces hay que evaluar muy bien el paciente y si corresponde. Riesgo-beneficio. Se hace un estudio anterior antes de la cirugía para... Siempre. ¿Y lentes de contacto se recomiendan? ¿En qué edades? O sea, en el caso por ahí de los niños, ¿se recomienda o no se recomienda? Y sí, en el caso donde uno estudia desde bebé, los va controlando. Cuando se detecta que hay uno de los dos, sobre todo el más peligroso es cuando uno de los dos ojos tiene una graduación mayor que el otro. Y el otro prácticamente no tiene nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esos chicos, esos pacientitos, no se les detecta que ven mal. El chico no sabe, el niño no sabe que ve mal, digamos, no se da cuenta. Inclusive los adultos, ¿cuándo lo descubren? Las chicas lo descubren cuando se empiezan a maquillar, porque con un ojo pueden y con el otro no ven, porque ahí se descubre. De todas maneras, hoy se hacen controles antes. Claro. ¿A qué edad se empiezan los controles? Y los controles, por ejemplo, en pediatría, yo tuve 3 años en el sanatorio de niños, en Rosario, haciendo la especialidad. Y se controla recién nacido, normal, ¿no es cierto? Se le hace el control ahí al mes o a las semanas o al mes y medio. Después, antes del año, porque el humano, tiene un desarrollo, o sea, nosotros como mamíferos no somos como un ternerito que se para y ya, ya anda. Toma la leche, come pastito. Nosotros no, necesitamos estar un año más en la panza de nuestra mamá para terminar en esa etapa. Entonces, vos lo controlás apenas nace, después los ves a los 7, 8 meses, que cuando ya se sientan, ya se quieren parar, porque ahí ya controlan los músculos. Porque el estrabismo se puede detectar apenas nace, pero siempre hay que esperar a esa edad, que es cuando controlan los músculos, porque ahí disminuye a veces o desaparece un estrabismo aparente. ¿Por qué? Porque ya maneja sus musculitos. Al primer año, aproximadamente. Claro, dentro del primer año, ese es el segundo control. Y después lo hace el control a los 2 años, que es cuando la criatura ya empieza a prestar atención a muchas cosas. Aunque en los últimos, ya te digo, calculo 14 años o 15 años, yo detecté haciendo los controles pediátricos así hacia el mes y medio. Antes un bebé a los 4 meses te seguía con la mirada. Hoy día nacen y ya quieren levantar la cabecita, te miran. Claro. Yo creo que yo lo atribuyo a que los padres jugaban mucho a los jueguitos, miraban mucha televisión. Entonces el humano, mirá. Eso es lo que yo digo, pero no tiene base científica lo que yo te digo. Claro. Es lo que yo vi. Dije, acá tiene que ser porque antes, yo cuando era chico miraba el Gato Félix a las 5 de la tarde cuando volvía de la escuela. Y no tenía mucho más, media hora de dibujitos, y después nada más, no había. Pero ahora es todo hiperactividad, ahora es todo el tiempo. Los chicos son bebés a veces y ya le están poniendo la pantalla, lo cual me imagino que no es bueno, digamos. Y no es bueno porque ya se ha detectado que no desarrollan
ciertas habilidades, por ejemplo, la imaginación, porque como eso ya estaba... Por eso se aburren los chicos ahora si no tienen una pantalla. Se aburren porque su cerebrito no está acostumbrado a inventar cosas. O sea, no hay esa conexión que se provoca cuando uno juega, en estos casos con los soldaditos, autitos, las muñecas, las nenas, o el juego que sea. Vos ya tu imaginación. Lo mismo pasa con la lectura. Vos con la lectura estás leyendo un libro y vos te imaginás una cosa, yo me imagino otra. O sea, desarrolla la imaginación en el cuerpo. Esa es otra pregunta. Por ejemplo, el tema de la iluminación. Cuando uno lee, a ver, las pantallas vienen iluminadas solas, pero cuando uno está leyendo un libro, leyendo para estudiar, tiene que tener buena iluminación. ¿Es importante eso? Es muy importante porque disminuye el cansancio visual. Y la luz nunca tiene que estar por encima de tus ojos, tiene que estar como iluminando el área de trabajo. O sea, conviene una lamparita, por ejemplo. Una lámpara que enfoque el área de lectura. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Y Marcelo, para más información, ¿tenés algún medio, por ejemplo, red social en donde te pueden buscar? Estamos con recientemente. Las redes, recientemente. Y bueno, ahí está el Instagram que estamos desarrollando con vos. ¿Cómo te buscan? Y bien, hay que buscar como doctor con la DR punto Marcelo Dayer. Perfecto. Así y ahí ya ingresan y ya van a estar encontrando material que vamos a ir incorporando, que lo estamos armando por suerte y ya estamos avanzados. Y también para finalizar, ¿te gustaría darle algunos consejos a la juventud y también a adultos sobre cómo cuidar nuestra salud visual? ¿Algunos tips? Bueno, el tema sería que cuando uno ya trabaja con pantallas, cada tanto llega alguno que dice, yo estoy mucho en la pantalla, quiero saber cómo estoy. Está sucediendo, porque no es que sienten algo, no es que les duele la cabeza, no es que les arden los ojos. Pero aquel que trabaja con computadora o, por ejemplo, los que están ya adictos a los juegos, todos tienen que controlarse porque evidentemente ha habido un aumento de la aparición de miopías, sobre todo en los chicos. Que eso se detectó mucho en la pandemia cuando todos empezamos a usar más las pantallas porque, bueno, no podíamos concurrir a clase, no podíamos ir a los lugares de trabajo y se empezó a hacer el trabajo en la casa, ¿no es cierto? Claro. Y que vos tenés que hacer un control y sobre todo hay muchos que se resisten a usar, sobre todo las mujeres, a usar los lentes para leer. Claro. Bueno, hoy día usan la tecnología, aumentan, enfocan el objeto y le agrandan la pantalla para leer, pero no está bueno eso. No. Hay que utilizar, la lógica es hacerse un control, que eso aparece promedio a los 40 años, promedio. Y todos los que están estudiando cuando cambian su etapa, suponete de primaria a secundaria, de secundaria a universidad o a terciario, lo que sea, o que va a trabajar en un área donde hoy día todos trabajamos con computadora, tienen que hacerse un control oftalmológico como para detectar si hay algún defecto. Todos tenemos un pequeño astigmatismo, o una pequeña miopía, o una hipermetropía, que a veces los síntomas como cansancio, mareo, sueño, cuando uno está haciendo alguna actividad de esas visuales, le da sueño y deciden dejar de hacer la actividad y dice, en esta semana un paciente me dice, lo que pasa es que yo llego de trabajar y me pongo a leer, que tengo que estudiar, y 10 minutos y ya no doy más. Y bueno, porque tenía un astigmatismo que había que haberlo corregido hace mucho. Claro. O sea, eso sucede. Y por lo tanto los controles, como uno se haría un chequeo general o la mujer iría al ginecólogo, bueno, se puede hacer con las actividades actuales un control oftalmológico y ahí se pueden detectar problemas. Inclusive el glaucoma, que a veces hay personas que no lo saben y lo tienen. Claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Les recordamos a nuestra audiencia que nos pueden ver los días miércoles a las 22 horas por Canal 6 Entre Ríos TV. Los días jueves nos pueden ver por Telema a las 21:15 horas. Tenemos YouTube, en donde nos pueden buscar. Se llama Cara a Cara TV, todo junto. Sale los días martes. Y tenemos también Instagram, en donde subimos los detrás de escena y otros tipos de programas, que es llamado cara.a.cara.tv. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.